Screen. Los más recientes estrenos de cine y video, espectáculos, recitales, teatro, festivales, toda la cartelera, toda la cultura. En Full Screen. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Shut the fuck up, Donnie. You can't handle the truth. I see dead people. This is Sparta! You a piece of shit. Well, what are you talking about? You know what I'm talking about, you fucking cockroach. Wilson, where are you? Wilson! 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 I'll be back. Captain Jack Sparrow. Al infinito y más allá. ¡Tú eres un juguete! Que nadie me haga desayuno. Un hombre tan endeudado no lo merece. Pero me gusta hacerte desayuno. Entonces nada más pan tostado con mucha mantequilla y tocino grandes, pero sin mermelada. No la merezco. Bueno, un poquito nada más. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata! Full Screen. I found myself dreaming. Bienvenidos a la 90.9 y bienvenidos a Full Screen en nuestra edición de los martes. Y bueno, y el día de hoy nos trae un programa muy especial, un programa de edición especial de Halloween, pero también en recuerdo de un actor muy importante para el cine argentino, pero también para el cine hispanoamericano. Estamos hablando de Federico Lupi. El actor argentino Federico Lupi ha fallecido a los 81 años de edad en un centro médico de Buenos Aires, en el que había sido ingresado recientemente después de unas complicaciones con un hematoma sufrido en abril, cuando tropezó y se golpeó la cabeza. Bueno, el intérprete es recordado por sus papeles en películas como Tiempo de Revancha, Un lugar en el mundo, Martín H., El espinazo del diablo y El laberinto del fauno. Fue internado en la Fundación Favaloro hace unos días, según lo que confirmó su mujer, la actriz española Susana Hornos, y bueno, y allí el actor había sufrido un tropiezo que le ocasionó un golpe en el brazo y la cabeza y le produjo un hematoma que luego tuvo que ser drenado. Y bueno, debido a complicaciones se le dio el alta hospitalaria y en los últimos meses había permanecido con asistencia médica en su casa en la capital argentina, Buenos Aires, y acudía a un centro de rehabilitación. Lamentablemente, hace unos días, el viernes, fallece y una de las últimas declaraciones que dio fue que se sentía decepcionado, amargado, tristón y solitario. Para el ganador de 6 premios Cóndor de Plata al mejor actor del cine argentino, también premios en el Festival de San Sebastián y nominado 2 veces a los Goya, sin duda ha sido un actor muy popular y con una gran carrera actoral. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una de sus películas en el marco de, cercano a Halloween, de Cronos, una película dirigida por Guillermo del Toro. Pero antes vamos a escuchar las declaraciones que hace Federico Lupi en la producción de la película Cronos de 1993. Uno lee un libro y tiene una visión del libro, la que te dicta tu propia imaginación, ¿no? Lo que uno cree que va a ser. Y en esa visión primera del libro aparecen varias cosas, aparecen cosas acertadas, aparecen cosas prejuiciosas, aparecen cosas que uno debe revisar, conversando con el director, viendo el lugar. A veces un buen libro necesita de tantas cosas para ser plasmado. Buenos actores, buen director, buenas cámaras.
buen vestuario. Y en cuanto a vestuario y escenografía, lo que llamaríamos la ambientación general, ustedes tienen aquí casi una especie de genio que es Tolita. Fíjate que no ha habido un solo locación o lugar del filme que no fuese para el actor francamente estimulante. Bien, ahí escuchábamos las declaraciones de Federico Lupi acerca de la producción de esta película, destacando la escenografía que tuvo y también, bueno, el resto de producción, maquillaje y también cómo se hace para adaptar, digamos, una novela, para poner esos elementos fantásticos que tiene esta película. Y bueno, y también para resaltar algunos rasgos del actor, sin duda, digamos, del actor como persona, sin duda era un tipo bastante, digamos, temperamental, con declaraciones muy directas. Más de una vez tuvo inconvenientes con periodistas, inclusive en uno de sus encuentros fue hasta un cachetazo. Y bueno, y también fue criticado por ciertas declaraciones violentas muy polémicas, de las cuales no vamos a ahondar mucho en este programa porque bueno, es full screen y consiste en el cine y no en la vida personal de este actor. Bueno, y estamos el día de hoy también con Brian Techera, con el cual tengo el gusto de que esté acompañándonos en este programa. Y bueno, tiene por allí algunas declaraciones que hicieron gente que trabajó con Federico Lupi en Twitter. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Como muchísimas gracias, Matías, por dejarme participar acá, cubriendo a Camila y a Sofía, que bueno, no pudieron participar del programa. Y bueno, sí, como dijo Matías, tengo algunas declaraciones que realizaron ex compañeros de Federico vía Twitter por su muerte. Y justamente Guillermo del Toro escribió: Federico Lupi se ha ido, nuestro Oliver, nuestro Day Lewis, nuestro genio, mi amigo querido, hombre bueno y leal. Adiós, Federico. Bueno, sin duda Guillermo del Toro es el director de Cronos justamente, y tuvo, bueno, lo acompañó en varias películas. Cronos de hecho es la primera. Recién estábamos viendo algunas declaraciones que hacía el director en una entrevista de aquel año, y bueno, y él mencionaba que escoge a Federico Lupi porque él buscaba un actor con elegancia y presencia para hacer del personaje principal de la película, que se llama Jesús Gris, que ahora más adelante vamos a hablar en qué consiste la película, los personajes. Y bueno, y lo que él decía es que Guillermo del Toro salía de una productora donde hacían maquillaje con su esposa, y van a una función de la película Los últimos días de la víctima. En ella es Federico Lupi el que la protagoniza, este actor argentino. Y es una película que dice que no tiene tantos diálogos, y eso Guillermo del Toro lo remarca, es decir, remarca que la película más que diálogos tiene que ser simbolismo, tiene que tener, bueno, es muy característico de sus películas, con una escenografía impresionante, que de hecho Federico hace alusión a ellas. Y bueno, y él dice que quedó impresionado de la actuación de Lupi, cómo en una película que no hay casi diálogos se sostiene, y en parte se sostiene por la actuación de este señor. Maravillado por la actuación de Lupi, entonces decide contratarlo para hacer del papel de Jesús Gris. Bueno, continuamos con el siguiente tuit, que fue de Juan Diego Boto, y escribió: desolado por la muerte de Federico Lupi. El mundo hoy es más gris. Inmenso ser humano, grandísimo actor. Gracias por todo, Fede. Y el último que traje para ustedes es de otro grandísimo actor, Antonio Banderas, el cual escribió: nos deja Federico Lupi, gran referente de la interpretación mundial. Gracias por todo, Deb. Y bueno, y esos fueron algunos de los mensajes que decidieron escribirle ex compañeros a Federico por su muerte, su triste muerte. Bien. Pasamos ahora a hablar un poco sobre esta película Cronos que trajimos para el programa de Full Screen hoy. Bueno, como decíamos anteriormente, Cronos es una película en realidad para el marco de Halloween, porque es una película
de vampiros, pero es una película de vampiros mexicana, Sí, lo cual exactamente. puede llamar bastante la atención, porque generalmente la vemos en el cine más hollywoodense, más lo que nos tiene acostumbrado, por ejemplo, Universal, Warner Bros., Una esas película diferente. grandes productoras. Exactamente, es una película muy diferente que inclusive en México no le tenía mucha confianza que se hiciera una película así. De hecho, la película comienza con los primeros momentos, comienza con 2 guiones que hace Guillermo del Toro para la tesis universitaria, y se llamaba El vampiro de Aurora Gris. Aunque allí estaba mucho más enfocado al tema del vampiro, había mucho más peripecias en el tercer acto, y este guión va a llevar 8 años en ser escrito, porque va a tener muchas reescrituras. El mismo director declara que prácticamente escribía todos los días, hasta que un día vino un productor americano y le dijo, bueno, vamos a traducir el guión en inglés. A Del Toro no le gustó mucho cómo quedó este guión y decidió reescribir el mismo guión en inglés. Él en realidad es bilingüe, entonces no tuvo realmente mucho problema, y por eso dice que el guión tiene una estructura bastante americana, pero luego de traducirlo a inglés lo tuvo que traducir al español, y la película terminó siendo más primer, segundo, tercer acto. Ahora Brian nos va a traer con la sinopsis de esta película. Bueno, y dice así: en 1535, un alquimista español construye un extraordinario mecanismo encapsulado en un pequeño artefacto dorado en forma de escarabajo. El artefacto, diseñado para brindar vida eterna a su poseedor, sobrevive hasta 1997, cuando es descubierto por un anticuario llamado Jesús Gris, que es justamente Federico Lupi. Mientras este revisa el artefacto, de repente el mismo exuda unas pequeñas piernas de araña que le agarran fuertemente, mientras una aguja le inyecta una solución no identificada en su piel, la cual es producida por un extraño insecto que se encuentra dentro del artefacto. El anticuario descubre que el artefacto atrae su sangre, pero a cambio de esto, su salud y vigor regresan en abundancia, como en su juventud. Al mismo tiempo, Gris desarrolla una sed de sangre. Esto al principio le repugna, pero finalmente sucumbe ante la tensión de probarla. Un empresario rico y agonizante, Dieter de la Guardia, sabe de la existencia del dispositivo y ha dedicado su vida a acumular información sobre el mismo. Cuando descubre que el artefacto se encontraba oculto en una estatua que le había llegado a Gris, Dieter envía a su sobrino proveniente de Estados Unidos, Ángel, a buscarlo. La idea de vida eterna para Dieter aflige a Ángel, ya que este odia a su tío y espera su muerte para poder apoderarse de la herencia. Al mismo tiempo, Gris no está dispuesto a entregar el artefacto, ya que ha desarrollado una necesidad de usarlo. Y además detecta que un hombre como de la Guardia lo utilizaría para el mal. Al poco tiempo, Gris pone en peligro a su joven nieta Aurora, quien lo ayuda en su lucha para mantener consigo la invención de Cronos a toda costa. Allí escuchábamos la sinopsis de esta película, que vemos que ahonda también en el tema de la eternidad a través de este dispositivo que se llama Cronos, que es una especie de como escarabajo, digamos. Y para contextualizar un poco esta película, se realiza en el año 1993. De hecho, es la primera película que realiza Guillermo del Toro. Posteriormente, Guillermo continúa su carrera con Mimic, Blade 2, que es la secuela de Blade. Luego sigue con Hellboy, y otra de sus películas más famosas, que fueron El Espinazo del Diablo en el 2001, que se ambienta también en la Guerra Civil Española, y también El Laberinto del Fauno, que también se ambienta en la misma época, y curiosamente también tuvieron con la participación de Federico Lupi. ¿Te parece si comentamos un poco en líneas generales? A ver, yo en realidad no vi la película de Cronos, Brian sí, y capaz que puedas contarnos un poco ¿qué sentiste, ver una película de vampiros mexicana que hablaran en español sin doblaje?
Sí, fue un poco extraño al ver la película, porque si bien para mí personalmente la película es de vampiros, como que yo lo vi más reflejado, como que no se centra tanto en el tema de los vampiros, sino con la vida eterna y la juventud y el rejuvenecimiento, y como que no se ve lo que son los vampiros comunes que vemos todos los días en las películas de Hollywood, ¿no? Que son los vampiros que salen de noche a cazar con los colmillos y no pueden parar, y bueno, no fue tan así como lo vimos en esta película, sino que se centraba más en el artefacto, en la necesidad que sentía Jesús en usar ese artefacto, y no sabía por qué, y en esa necesidad de probar sangre, pero no excesivamente como de morder a un humano y alimentarse de un humano como era en las películas que estamos acostumbrados a ver. Si bien al final sí lo hace, no es tan evidente, no se centra tan en eso como en las otras películas. Bien, eso también es algo que remarca el director, que dice: yo quería ser como una especie de vampiro pero de clase media, un vampiro del mundo subdesarrollado. Por eso cuando le proponen que sea hacer un remake en inglés estadounidense, él dice, bueno, la verdad, le dice a los productores, bueno, no sé, ustedes ven a este actor, digamos, digamos, al personaje de Jesús Gris lamiendo sangre del piso de un baño. Es decir, hay cosas que son muy características de lo mexicano. De hecho, el Guillermo del Toro decía, por ejemplo, refiriéndose a Jack Lemmon, ¿quién va a querer ver a Jack Lemmon lamer el piso del baño, como decíamos anteriormente? Y bueno, y los productores dijeron, tiene razón. Y en ese sentido podemos ver también que hay mucho de la idiosincrasia mexicana. Vemos también, tú mencionabas recién que no se enfocaba tanto en el hecho de que era vampiro, sino en el hecho de la vida eterna, más de la juventud, claro. Se enfoca más en los problemas cotidianos de un veterano, digamos, de 60 años más o menos, que un día encuentra un dispositivo que le inyecta, no sé cómo bien es el proceso, y bueno, y empieza a tener algunas transformaciones. Incluso cuando lame la sangre, digamos, del baño, su necesidad de sangre también es la lucha que tiene un hombre de clase media o clase baja para sobrevivir, para subsistir, digamos. Es una muy interesante propuesta que nos da Guillermo del Toro en su primera película, y también que refleja eso, un vampiro de clase media con toda la idiosincrasia mexicana. También él mencionaba, el director, como ejemplo, cuando el enterrador está mascando chicle, digamos, y comiendo una banana, y es descuidado, el cadáver se le escapa, y bueno, eso también es un personaje característico mexicano, y bueno, y la idea de que la muerte puede parecer vista con tanta naturalidad, digamos, desde los ojos de una niña, y bueno, en fin, el director concluye que la película es una película de su tiempo y de ese lugar, de México específicamente. No sé si tú también lo sentiste así, una película muy mexicana. Sí, se marca bien de dónde es la película. Si bien es muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, no significa que sea malo. Porque al ver algo distinto siempre pensamos que quizás no sea tan bueno como lo que vemos. Claro, exacto. Siempre hay como... Algo me sorprendí. Como esa idea de que, bueno, si es una película hispanoamericana, tipo de México, claro, como que empiezan a infravalorarla, cuando en realidad no es así. Bueno, y yo realmente he descubierto directores que en realidad han incursionado en el cine internacional e inclusive en el cine de Hollywood, como el propio Guillermo del Toro, en el cine de género, el cine fantástico. También a otros directores como Alfonso Cuarón, en la película Solo con tu pareja, ¿no? Que también es como una especie de humor negro sobre el VIH, también sobre la figura masculina, como muestra una figura masculina que puede ser débil, digamos, que se siente vulnerable frente al VIH. Y bueno, y esos son temas que solamente pueden existir en México, digamos, que
por las actitudes que le imprimen a esos personajes, y que de repente si la hace una productora estadounidense, bueno, no le puede imprimir el mismo formato que le da a la película siendo de su propia localidad, digamos. Yo creo que es descubrir una película muy interesante, y más ahora que es Halloween, digamos, traer una película de cine mexicano y de un director de renombre como es Guillermo del Toro, realmente nos pareció una propuesta muy interesante. Y bueno, y también quería preguntarte, Brian, ¿qué te pareció la actuación de Federico Lupi? Y bueno, una pregunta difícil, qué sé yo. Tipo, si se ve un personaje temperamental, como... Sí, eso, es como muy demasiado tranquilo con lo que está sucediendo con el tema, como que no lo toma a la ligera, no es como demasiado tranquilo en todo lo largo de la película, es como muy, vamos despacio. O sea, que es más o menos como lo que vio Del Toro en la interpretación de Lupi de Los últimos días de la víctima. Exacto. Un personaje con no tantos diálogos, mucho más visual. Me sorprendió eso también, el poco diálogo que había en la película, no solo de él, sino de todos los participantes, de la niña también. Creo que yo recuerde, nunca escuché hablar a la niña, a la nieta de Jesús, el personaje, muy poquito, casi nada, y bueno, y él también muy poco diálogo, y a mí me gustó, realmente me gustó como el personaje, me gustó la película, y bueno. Bien, y hablando un poco, mencionabas recién sobre la nieta, ¿cómo es la relación entre Jesús Gris, el abuelo, y Aurora, la nieta? ¿Cómo es esa relación, digamos? Porque el director quiso imprimirle, digamos, una relación bastante paternal, sí, y ponerle un toque de cariño que se asemeja también a lo que fue la relación del propio director con su abuela. Se notaba mucho, sí, esa relación muy afectiva. También llegué a pensar en que era una relación más estrecha con ella que con su mujer. Si bien en algún momento se demuestran muy cariñosos entre ellos, bailando y etcétera, yo creo que con la niña llegaban a tener hasta más confianza y etcétera. Estaban como muy unidos, y como ella tampoco le sorprendía nada, no le sorprendió cuando lo vio, bueno, después que se levantó de la tumba, lo vio todo así como un zombie, digamos, entre comillas. No le sorprendió, sin embargo ella como que lo estaba esperando con una manta. Eso me sorprendió mucho también. Y sí, él como que le confiaba todo, y ella lo acompañaba, y era como una relación muy estrecha, muy fraternal, podría decirse. Y también hablabas de que la niña vio a ese vampiro y realmente no le asombró. Como que eso también es de la visión de Guillermo del Toro, es decir, que los monstruos no son malos. Y la necesidad que hay de comprenderlos, es decir, una propuesta donde los monstruos no son lo que nos muestran clásicamente, el monstruo que nos quiere perseguir y quiere matar, y bueno, es distinto en ese sentido, y hablamos de un vampiro más de clase media que busca sobrevivir y no tanto que lo hace, bueno, porque sí, digamos. Sí, como no se sorprendió en ninguna parte, de hecho ella se mostró igual en toda la película, tranquila, hasta en el final siempre estuvo muy pero muy tranquila, sin casi nada de diálogo, y eso me sorprendió también, la parte del personaje de la niña. Hasta quería marcar también, como decías, de que los monstruos no son malos, de que él no salía a cazar porque sí, sino lo haría por extrema necesidad, como al final se termina alimentando, terminan mordiendo al malo de la película. No es que encuentra uno en la ciudad y lo ataca, no, sino al final el malo de la película, después que muere, se termina alimentando de él. Bien, y también vemos que hay un elenco bastante internacional, ¿no? Federico Lupi es argentino, pero también aparece Ron Perlman, que es el que hace de Ángel, el sobrino de este villano que estabas hablando. Bueno, ¿y qué te pareció tener un elenco tan variado, digamos, con un personaje que habla en inglés, otro personaje en español con acento argentino? Y se notaba más que nada la diferencia entre Federico, entre Ángel, se notaba la diferencia de acento, se notaba más o menos como que, si bien en la película,
en la sinopsis dice que proviene de Estados Unidos, como que en la película mismo el personaje proviene de otro país, te das cuenta que sí, efectivamente son de distintos lugares, pero lo supieron llevar muy bien y no hubo en ningún momento algún tipo de desencuentro, ¿no?, entre diálogos. Bien, y también algo que remarca, digamos, el director, pero también los críticos, es que existe una capacidad de, aunque sea aunque sea clasificado como una película de terror, es decir, una película de género, también de mezclar escenas de humor, escenas de fantasía, poesía, horror, que es también muy de lo que llamamos el género fantástico, de aglutinar varias sensaciones diferentes en uno. Eso era también muy de los años 80, donde Guillermo del Toro resalta el gore, digamos, lo fantástico que imprimían en esa época, escenas violentas muchas veces, pero que también pueden pasar o sea, mezclar un melodrama con comedia y a su vez ponerle un poquito de horror. Y al director específicamente, él remarcaba que le gustan esas escenas donde está pasando algo trágico, hay un corte y luego hay una escena cómica. Pongo un ejemplo, en la película de Hellboy tenemos al principio, que muere el padre y todo eso, un corte, y luego tenemos a Hellboy hablando como chistes ahí, y bueno, ¿eso también lo viste en esta película? Me costó pensar que era una película de terror, porque como que no se ve tanto el terror en sí, y me costó también asignarle un género, porque de verdad pensé, ¿será cómico? No, ¿será de terror? No, como que me costó asignarle un género, porque tiene un poco de todo, como tú decías, y sí, es como que cuesta pensar, hay terror, pero no hay terror, como para decir que es una película de terror de verdad. Claro, es como una película que fuiste con una idea de que ibas a ver una película de terror, pero terminó otra cosa. Otra cosa. Pero no mala. Claro, no, en el sentido bueno, sorpresa, digamos, de la buena, que también tenía mucho de eso las películas de los 90 y los 80 también, de mucha sorpresa, de ponerte por ahí escenarios que no te lo esperabas. Y bueno, y también vamos a hablar un poco sobre las influencias en esta película. Tenemos a The Fly del año 86 de Cronenberg, donde el director remarca que Cronenberg es más existencialista y bueno, y él es un poco más romántico, pero hay una influencia muy grande, sobre todo en el concepto de cómo se convierte en vampiro, digamos, en cómo es ese proceso de humano a una especie de criatura. Que no es lo que estamos acostumbrados a ver también. Exacto, claro. Y bueno, y también otra de sus influencias habla de Clive Barker, que de Hellraiser, que bueno, asegura que Barker tiene un tono poético, digamos, parte del cine ochentero, pero también en algún punto parece que se basa en esa caja que tenía Hellraiser, también, que habla de inmortalidad. Y bueno, si viste la escenografía como algo importante, donde pudiste ver capaz que algún elemento que te hizo acordar a X película. Personalmente no soy de mirar muchas películas, así que no podría decirte tan así una opinión, pero sí podría decir que he visto películas que sí se parecen a algunas partes, algunos objetos, por ejemplo la estatua donde encontraba el artefacto. Creo que he visto alguna que otra película donde se encuentra un objeto dentro de una estatua, dentro de un objeto de adorno, por ejemplo, pero sí. Claro, referencias, digamos. ¿Y qué te pareció ese Cronos, digamos, una especie de escarabajo, la idea de que tú lo tocaras y de repente se impregna, digamos, te agarra cualquier parte del cuerpo y empieza como a absorber? Sí, estuve viendo una entrevista que tú me recomendaste sobre el artefacto, sobre cómo lo crearon, y sí, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque nunca en mi vida había visto una película, había leído algo sobre de que un artefacto te toque o te inyecte algo
que te haga cambiar, sino... Sí, se siente más como un accidente que sucede en una fábrica, por ejemplo, sí. Sí, estamos acostumbrados a ver a que una persona se convierte en vampiro cuando otro vampiro te muerde de cierta manera para que justamente te conviertas en vampiro, y no esta otra forma que fue muy pero muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. No voy a decir innovador porque como fue una película bastante vieja, pero sí es muy claro, quizás innovador, es una buena idea. Innovador quizás para la época, porque es una película más allá de que aglutine a varios géneros, es una película de género fantástico en México, ¿no? Y esas son un poco las dificultades que encontraba Guillermo del Toro, que decía, bueno, mi error quizás fue hacer que por ahí capaz que ahora le cambiaría alguna cosa, porque es una película de su tiempo, ¿verdad? Él dice que le pondría más el sentido paternalista, por el sentido que tiene una hija y de repente podía darle ese toque, y en ese momento la realidad, su vida era diferente y pasaba por otros temas. Y bueno, hoy vamos a hablar específicamente del título Cronos, porque no es un título casual, digamos, y sugiere también acerca del tiempo. Cronos significa tiempo, y en la película, no sé si lo sentiste tú, pero existe como una constante y repetida atmósfera que evoca elementos que tienen mucho que ver con el paso del tiempo, sobre todo por el lugar, digamos, donde trabaja el personaje de Jesús Gris, con todos esos, digamos, artefactos muy viejos, y bueno... También donde vivía el villano de la película, que estaba lleno de colección, que coleccionaba cosas, artefactos viejos que tenían que ver también con estas cosas de la eternidad, el libro que tenía sobre la vida eterna, y siempre estaba como alrededor de todos esos elementos viejos, como eso del tiempo que tú decías. Bueno, y tú también mencionabas que cada personaje estaba como muy tranquilo, es decir, tenemos un punto de vista bastante melancólico, podría decirse, con esa percepción tranquilizadora. Y bueno, y está esa relación entre, digamos, presente en el mismo mecanismo del aparato, que es como ese escarabajo, digamos, y con ínfulas casi divinas, digamos, que nos recuerda mucho a lo medieval, pero un objeto realmente importante, que se remarca en la película. Y bueno, también el efecto que tiene este elemento en las personas que lo utilizan, como es el caso del alquimista, que es el creador de la intención de alargar artificialmente la vida, haciendo casi mutar el cuerpo, digamos, en otra cosa. Y bueno, y como hablábamos recién, el mismo oficio de Jesús Gris, que es un anticuario. Eso lo configura también con una especie de conservador o protector de aquellos objetos a los que el paso del tiempo no han conseguido malograr sus atributos, lo que puede hacer ese objeto, y bueno, y por lo tanto es un digno guardián de un legado, de un elemento que en realidad no es para hacer un bien específicamente, sino tampoco para está evitar un mal. Sino para evitar un mal, claro. Hubo un mal, digamos, que consideramos los mortales, lo que es la muerte, digamos, pero ahí también se cambia un poco la percepción esa, pero se sienten, digamos, los miedos. Bueno, y para cerrar este programa, ¿qué harías tú, Brian, si tuvieras un artefacto como Cronos? ¿Cuál sería tu reacción, digamos? Un artefacto como Cronos, si fuera ese mismo artefacto que se ve en la película, el cual te hace sentir una necesidad de sangre, pero también que tienes la inmortalidad, digamos, ¿qué significaría desafiar la muerte? Yo personalmente diría que no, o sea, lo protegería sí, pero no lo usaría en mí, no sentiría esa cosa de quiero probarlo, de quiero ser inmortal. Personalmente no, sí lo protegería porque quizás hay personas que no le puedan dar un buen uso, o quizás pensaría seriamente también en destruirlo, aunque no sé si sería tan así, porque
si se trata de un artefacto con mucha historia, un artefacto importante, quizás sí lo protegería como hizo Jesús. Bien, bueno, yo en lo personal creo que la inmortalidad es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, digamos, los alquimistas, en lo que trabajan. Bueno, yo creo que sería bastante aburrido si uno viviera, digamos, eternamente. Y yo no creo que claro, pero si tuvieras la posibilidad de desafiar y nunca morir, bueno, yo creo que sería hasta algún punto aburrido. Aún así, yo no veo la muerte como un punto final, sino como el inicio de otra etapa. De repente hay personas que tienen otro concepto de la muerte y creen que la eternidad, bueno, también es la posibilidad de renovarse. Aunque yo no la he visto de esa manera, inclusive desde la misma palabra que te dice eternidad, inmortalidad, bueno, inmortalidad se siente como algo bastante inmune, digamos. Eso estaría bueno, pero eternidad ya suena como algo que es eterno, que es algo que no termina más, que es algo que continúa y siempre igual. No sé si te pasa lo mismo con ese concepto. Y bueno, creo que eso sería lo personal. Yo personalmente le diría que no lo usaría a mí porque no me llama demasiado. Bien, finalizamos el programa por aquí. Muchas gracias, Brian, por haber estado con nosotros cubriendo a Camila y a Sofía, pero en realidad es un integrante siempre porque está en los controles. De hecho, el día de hoy estuvo en los controles y aquí en la mesa, mucho laburo por aquí. Y bueno, y nos despedimos esta tarde. Esperemos que el programa les haya gustado a la audiencia y bueno, y mandamos un saludo muy grande.